uno como que sabe más del hombro que de la parte de la cadera. ¿Alguien ha tenido dolor en la cadera o pericadera? ¿Qué te pasa? ¿Qué chico? ¿Qué chica? Corriendo. ¿Cierto? Iba ahí. ¿Qué parte te duele? Sí, lo sé. ¿O te duele? Amigo, ¿de ¿Arriba? ¿Como en el cachete? ¿Atrás o delante? Después la tiré Como en el lado, ¿cierto? ¿Alguien sabe lo que hay en la parte lateral de la cadera? La fascia lata, ¿cierto? Y la fascia lata sigue, baja, llega ¿a dónde? La tibia. Y ahí hay una bandita, ¿no? ¿Te acuerdas? Una banda luminosa. Inserta ahí en la fascia lata. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Pero ese es uno de los dolores bien frecuentes en personas que hacen son runner, o andan en bici. Se lesionan harto la parte de la rodilla, la cadera, y ahí tiene que ver también con la biomecánica, que es un poco lo que hemos estado conversando estos días, ¿ya? Pero la cadera tiene múltiples dolores, principalmente en deportistas se lesionan gravemente. Han visto que es típico que se lesionan los isquiotibiales. He escuchado lesión de los isquiotibiales, me duelen los isquiotibiales, etc. Y uno de ellos son los aductores de la cadera. ¿Se acuerdan que por la parte medial del muslo están todos los músculos que aducen la cadera? Que hacen esto para adentro, así, cruzan la línea media, ¿sí? Esos músculos son estos, son varios. Los aductores son tres: el largo, corto y el magno, que son estos. ¿Se dan cuenta? Son músculos súper grandotes. Y estos músculos son los encargados de hacer la aducción. Pero en general la aducción no es un movimiento que uno haga funcionalmente, ¿cierto? No camina tanto aduciendo, ¿cierto? No sé de que tenga alguna patología. Entonces la mayoría de las lesiones ocurren por desaceleración de estos músculos. Cuando uno va corriendo y tiene las caderas abducidas para poder frenar y cargar un poco ese peso y hacer el freno, los aductores son los que te ayudan a que los abductores no hagan tanto la fuerza, ¿ya? Por eso cuando los deportistas, futbolistas hacen rotaciones, saltan, hacen un pique y después frenan, estos músculos se lesionan harto, ¿ya? Principalmente si no los tenemos bien entrenados. ¿Alguien va al gimnasio? ¿Sí? ¿Qué entrena más la gente en realidad? ¿Los brazos o las piernas? ¿Los brazos? Y cuando entrenan piernas, ¿qué entrenan en general? Sentadillo, ¿cierto? El poto. Y el glúteo, generalmente el que se entrena es en la parte extensora, que es el glúteo mayor, ¿ya? Si ustedes le dan mucha fuerza a los músculos extensores, ¿cierto? Y a los músculos abductores, que es el glúteo medio, que es esto que está aquí, no sé si saben anatómicamente dónde está el glúteo medio, esta parte de aquí. Estos músculos están tan fuertes y los otros tan desbalanceados, son más propensos a sufrir una lesión, ¿ya? Y hay otro músculo bien interesante, que es un músculo bien largo, que es el gracilis, que está acá, este delgadito, ¿lo ven? ¿Qué es interesante de estos chiquillos? Yo esto no se lo voy a preguntar, pero un poco para que vayan haciendo el raciocinio de estas cosas. Vean los aductores. Aquí hay unos gigantes, el largo, el corto y el pectín. ¿Ven dónde llegan estos músculos? ¿Dónde llegan? Al fémur, ¿cierto? En la parte distal. Todos estos músculos, excepto el gracilis, que llega un poquito más abajo, más como en la tibia, ahí no se ve tanto en el mono, tienen distintos movimientos según cómo esté la pierna. No es lo mismo aducir la pierna estirada que flectada. Si ustedes hacen un movimiento sacando otros, van a activar uno u otro músculo. ¿A qué voy con esto? Si yo quiero examinar un músculo, tengo que saber la anatomía para poder ver dónde se inserta. Hagamos un ejemplo. Si ustedes están de pie y se ponen en puntitas, ¿qué músculos se activan? Quieren háganlo. Sientan donde se contrae. El gastrocnemio, ¿cierto? Gastrocnemio, y acá hay otro músculo. El sol. Eso es
el tríceps sural, ¿ya? Esos músculos comparten función igual que esto. Entonces, si yo hago esto hacia arriba, con las piernas estiradas, activo los tres músculos, ¿ya? Los gastrocnemios se insertan en el fémur y el sóleo en la tibia. Si yo doblo la rodilla y hago la puntita del pie, me paro en puntita o hago el empuje hacia abajo, voy a aislar el gastrocnemio, voy a hacer este movimiento solo con el sóleo, ¿ya? Entonces hay veces en que es necesario examinar a estos pacientes aislando un movimiento o el otro, un poco lo que hablábamos ayer del bíceps. ¿Se acuerdan? Yo les decía, el bíceps se examina con la mano en supino. Si ustedes examinan a un paciente acostado y quieren ver los aductores, tienen que hacerlo con la pierna estirada para examinar todos los aductores. ¿Sí? ¿Me van entendiendo, no? Entonces, estos músculos son biarticulares, así se llaman. Son músculos que pasan por dos articulaciones, ¿ya? Y eso pasa harto en el cuerpo. Pasa con los aductores, pasa con el gracilis, pasa con el sóleo, ¿ya? Para que un poco tengan el concepto de que cuando vean un examen físico y les dice que es con el brazo estirado, es con el brazo estirado. ¿Y por qué es con el brazo estirado? Bueno, porque ahí se inserta, ¿ya? No sé si, no es que se lo aprendan esto, pero un poco para que encuentren un poco el sentido de que por qué las técnicas se describen tan, ponga al paciente sentado, doble el brazo, 90 grados, haga para allá, haga para acá, ¿ya? Tiene que ver con esto. Si a alguien le gusta la anatomía, después va encontrando como sentido estas cosas. El problema es que uno tiene anatomía primero y después nunca más. Entonces estas cosas como que no cuajan después cuando uno las tiene que aplicar. Y ustedes están en tercero, entonces cuando lleguen a séptimo, esto que les estoy diciendo ahora tal vez se acuerden un 10%, ¿ya? Porque es normal, pues si la cabeza tiene que ir sacando cosas para meter otras. Pero tal vez una forma fácil de aprender sea entendiendo un poco el porqué y no tanto memorizando las cosas, ¿ya? Bueno, después de esa introducción motivante de anatomía, decirle que los aductores, ¿cierto?, están por la cara medial y el que más se lesiona es el aductor largo, ¿ya? Que está acá. Ese de aquí. Deportes que requieren frenar, desacelerar, fútbol, hockey, básquet, estas cosas. Y en general no se ve tanto en personas que no hacen deporte o actividad física porque tienen que ver con eso, con la desaceleración, ¿ya? ¿Qué se hace en parte aguda? Bueno, estas lesiones de tendinitis causan un dolor súbito, intenso, que está localizado en la rama del pubis. ¿Vieron dónde se originaban esto? Justo en la ramita. Entonces ustedes tocan ahí y causa mucho dolor. Y otra forma de examinarlo es haciendo resistencia al movimiento que hacen estos músculos. Entonces, ¿ven que el mono tiene las piernas estiradas? Ustedes ponen las piernas del paciente estiradas y le piden al paciente que haga una aducción, o sea que cierre las piernas. Y ustedes con sus manos hacen resistencia. Y la resistencia va a exigir la inserción. Y eso va a provocar el dolor en la parte de la rama del pubis, ¿ya? Que es lo mismo que hemos visto con la epicondilitis, que es resistir la flexión o la extensión. Lo mismo que vimos con la prueba de Yokun, que es hacer la resistencia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Aquí están los movimientos de aducción resistida. Aquí están palpando el origen de los aductores. Y se pueden elongar también haciendo el movimiento concave, que es la abducción. Los exámenes complementarios, la radiografía sirve para descartar fracturas, o a veces son tan potentes estas tendinitis que se desinserta y se lleva un pedacito de hueso. Hay una abulsión. Eso pasa en el hombro. Hay una patología que no vimos ayer de hombro, que es la inestabilidad de hombro, que es cuando a la gente se le sale el hombro. ¿Han escuchado eso? Que se le sale el hombro para adelante, para atrás o para ambos lados. Esa inestabilidad, cuando es muy frecuente, como todos los manguitos rotadores se insertaban ahí en la glena, se pueden llevar un pedacito de hueso. Entonces para eso son la radiografía y para descartar otras cosas. Lo más importante es la eco, ¿cierto?, que se engruesa el tendón, y la resonancia si es que nos queda alguna duda. El manejo es el clásico: reposo, frío, analgésico. También se puede hacer compresión, pero es difícil comprimir la rama del pubis. Por ejemplo, la compresión la veíamos cuando usábamos el brace, ¿sí?
o alguien se ha guinzado el tobillo, que le ponen una venda y eso alivia, esa compresión hace que se alivie el dolor. Y los puntos gatillos, luego vamos a tener esa clase. Y los casos refractarios se pueden utilizar otras cosas como el PRP, que es el plasma rico en plaquetas. ¿Saben lo que es el plasma rico en plaquetas? ¿Lo han escuchado, no? ¿Sí? Uno saca sangre del paciente, la revuelve en esta centrifuga y se crean fases. ¿Han visto han entrado al laboratorio, no? Que es como fases de las muestras. Entonces queda como la parte del plasma separada. Y esa parte del plasma se toma y se puede inyectar al paciente que está rico en plaquetas. Y las plaquetas lo que hacen es que alivian o aceleran un poco el proceso de cicatrización, baja la inflamación. ¿Ya? Duele, sí. Duele un poquito. Pero es bien sencillo, solo se necesita una centrífuga para poder hacerlo. Se ve como súper extraordinario el procedimiento si te lo nombran, pero no es tan complejo. ¿Ya? Y otras cosas que también se usan ahora, que son las ondas de choque. ¿Lo han escuchado? Más que molar, Eso, es una maquinita, así con un arturito, y eso da choques. Golpea. Y eso depende mucho de la intensidad del golpe y de la frecuencia. Y al estimular mucho, profundamente, hace que lleguen más factores de crecimiento y se repare más rápido. Hoy en día las ondas de choque están bien de moda en el deporte y en la medicina regenerativa. Ya, otra, tendinitis del iliosoas. ¿Se acuerdan del iliosoas? Que son dos músculos, ¿cierto? El ilíaco y el psoas. ¿Verdad? Porque a veces no les puse el mono de la anatomía, pero ¿se acuerdan que nacen como de la parte paravertebral? Que es larguito, baja, ¿cierto? La parte ilíaca. Y el psoas nace como de la parte del coxis y se juntan. Y ese músculo es muy potente. ¿Saben qué hace ese músculo? Flexión de cadera, ¿cierto? Eso es un músculo muy importante en la flexión de cadera. Y esa flexión de cadera también tiene que ver con las desaceleraciones que pueden haber en ciertos deportes y causar dolor o molestia. Entonces, ¿cuándo se lesiona? Cuando hay una flexión forzada contra resistencia. ¿Ven este que está saltando con las vallas? Cuando salta uno con la valla, salta en extensión. Y cuando cae, tiene que recibir el golpe del suelo y hacer una flexión para poder amortiguar eso, si no se transmitiría todo el impulso. Y esa flexión contra resistencia hace que este músculo que estaba estirado y que ahora necesita aguantar, reciba una fuerza muy potente y se puede lesionar. ¿Ya? En general, de jóvenes, atletas que saltan la valla o saltadores. Y este dolor en la cara anterior de la cadera es un dolor dinámico que puede ceder o no con el reposo, se irradia la rodilla, como vemos acá, estos son los mapas de los miofaciales, y es bien limitante porque va a impedir el caminar, ¿ya? La flexión de cadera es súper importante para poder caminar. La inflexión, la cadera puede estar en leve flexión o rotación externa, esas son posiciones antiálgicas que uno hace para que este músculo no esté tan estresado. Puede haber una longitud acortada del lado afectado porque hay menos flexión de cadera. ¿Recuerdan que la marcha tenía fases? ¿Sí? La fase de apoyo y otra de balanceo. Entonces, cuando uno camina y saca el paso, lo que tiene que hacer es flexionar la cadera, ¿cierto? Este está en balanceo, está arriba. Y después cuando hace el contacto inicial, toca con el talón. Todavía está la cadera en flexión. Si a mí me duele esto, voy a tener menos, entonces voy a hacer cortito. Por eso este lado avanza menos y el otro avanza más. Y además que cuando este se apoye, también voy a necesitar que haya carga. Entonces la voy a hacer súper rápido, como corto. ¿Ya? Estas son marchas un poco antiálgicas. Y la palpación va a doler en la parte del triángulo femoral y puede haber sensibilidad en la parte de la inserción. ¿Ya? Aquí hay pruebas, nuevamente lo que estábamos hablando, flexión contra resistencia. Si se dan cuenta, los músculos se examinan así en las tendinitis. Se hace resistencia a la función del músculo. Acá hay otra prueba, que es la prueba del glúteo, que se hace con la rodilla en flexión.
Ustedes me dijeron que el psoas, el iliopsoas, hace flexión de cadera, ¿cierto? O sea, ¿qué otro músculo flexa la cadera? Que también está por la parte anterior del muslo. El vasto. El cuádriceps en general, ¿cierto? ¿Dónde llega el cuádriceps? ¿Dónde se inserta? La patela y la tuberosidad. En la patela. La patela llega a la... Tiene un tendón y el tendón llega a la... a la tibia. Entonces, si yo doblo la rodilla, voy a aislar el iliopsoas. Nuevamente lo mismo. Si hago flexión de cadera con pierna estirada, es psoas y recto femoral. ¿Sí? ¿Me cacharon o no? ¿Sí? Ahí tengo cuádriceps y tengo iliopsoas. Si flexo, tengo solo iliopsoas. De hecho, es más fácil doblar la cadera con la rodilla doblada que estirada. ¿Se dan cuenta cómo baja mi rango de cadera? Ahí. Y si la estiro, me cuesta. ¿Ya? Y eso probablemente por un acortamiento de los músculos que tengo. Entonces, así lo aíslo, impecable, puedo llegar al pecho incluso. Pero si estiro, llego hasta ahí. ¿Sí? Ya, tratamiento, ya lo hemos estado revisando, reposo, AINES, hielo, suspender actividad deportiva y después reintegro con la parte de rehabilitación. ¿Ya? Además, en la cadera hay muchas bursas y tienen que ver para disminuir el roce de ciertas estructuras. Hay una bursa que está en la parte tibial, iliopsoas, trochanteric. Aquí están los monitos de la bursa isquiotibial. Esta es la bursa isquiática, aquí estamos en una visión posterior. Y este es el isquion, ¿se acuerdan del isquion? Cuando uno se sienta, esa bursa se apoya y amortigua algo así. Entonces esto, como se darán cuenta, se va a dar en las personas que están mucho tiempo sentadas. Mira, puede ser en personas profesionales o en algunos deportistas, como en el ciclismo, donde hay largas horas de estar sentados. Por eso tienen como esta acolchadito las bandanas de la bandana, perdón, del traje. ¿Ya? Entonces, esto de dolor es el típico de la bursa. Duele en la noche, molesta con algunas extensiones, ¿cierto? Puede estar sintomático en el sedente, trasero de tejedor o trasero de sastre, que son los rubros que anteriormente existían con más frecuencia y estaban más tiempo sentados. ¿Ya? Del examen físico hay dolor con la flexión pasiva y máxima y extensión de cadera, porque ahí voy exigiendo la parte de la bursa. ¿Ya? En la parte de atrás de la cadera están dos músculos extensores, ¿cierto? Que son los glúteos. ¿Sí? ¿Sí? La del iliopsoas, que es el músculo que revisamos recién, está aquí. El psoas nace como por acá. Por acá, ¿cierto? Después se mete con la parte ilíaca y hace una vueltecita y llega por aquí. ¿Se acuerdan? Que va como por media. Y ahí está su bursa. La que vimos recién estaba acá atrás, sería esta. Y el dolor en la cara anterior, proximal al trocante y posterior al tendón del iliopsoas. Generalmente por sobreuso, en los runners hay mucha flexión de cadera, así que puede desencadenarse en ello. Hay un dolor, acuérdense ahora por anterior, en la parte inguinal y mayor con la hiperextensión de cadera, donde voy a exigir esa bursa, le voy a dar el máximo de tensión. ¿Ya? Y lo otro súper importante, que puede haber superposición con tendinitis del iliopsoas. ¿Se acuerdan cuando revisamos las bursitis del hombro? Que estaba muy relacionada con la tendinitis del supraespinoso. Aquí lo mismo. Si la bursa está inflamada, ese tendón también va a haber mayor fricción, mayor presión, por lo tanto se inflama el tendón y también la bursa. Es difícil encontrarlo solo aislado, a no ser de que sea una gota o una artritis, algo muy específico o algo sistémico que lo esté dañando. ¿Ya? Del examen físico, acuérdense que las bursas se examinan en los rangos máximos de articulación, una flexión máxima y una extensión máxima.
También va a desencadenar una marcha antiálgica y hay algunas pruebas que pueden ayudar en este caso. Aquí creo que no la puse, solo puse la sigla. Esta sigla, FABRE, es una sigla en inglés que tiene que ver con una posición que uno hace para examinar, que es la flexión, F de flexión, AB de abducción, flexión, abducción, y la RE es de rotación externa. Entonces yo apuesto al paciente, lo flexiono, lo adujo y lo hago rotación externa. ¿Sí? Esa es la prueba de Fabre. Y la reversa es la de Fadil, que uno hace en la rotación interna. ¿Ya? Por si en algún momento la ven o la siguen. Son bastante inespecíficas porque se alteran en muchos cuadros. Y la bursitis del trocánter generalmente se dan pacientes un poquito mayores, ¿ya? Y aquí está acá. Está la parte lateral, ¿sí? Y este cuadro pertenece a otro grupo más grande que no se los puse aquí en la clase, que se llama síndrome de pertrocánter, que en el fondo te tocan aquí la parte del trocánter y te duele. Es un dolor alrededor del trocánter. Y puede ser por tendinitis, puede ser por bursitis, etc. ¿Ya? Y este sí es más común de ver en personas mayores. Por ejemplo, pacientes que usan bastones o tienen marcha antiálgica exigen mucho esa parte del trocánter, donde están todos los músculos abductores. ¿Y en una persona joven? Corredores, alto impacto, que tengan como exigencia de eso. O de balance muscular. Sí, eso es muy común, muy común. La rodilla, vamos más distal. La rodilla, vamos a ver las bursas que tiene, que son también hartas. Y la rodilla es anatómicamente pequeña, pero tiene muchos compartimentos, ¿ya? Aquí vemos el tendón patelar. ¿Lo ven? ¿Cierto? Aquí está. Ahí está el cuádriceps. Hay una bursa que está pre, que es esta. ¿La ven? Por ahí está. Atrás hay otra. ¿La ven ahí? Y aquí está la rótula. Luego hay otra que es más grandecita, que es esta de acá, que es la suprapatelar. Y después hay otra que es la intrapatelar. ¿Ven que hay un montón? Hay otra que hay por posterior, que está acá atrás. ¿Ya? Entonces la rodilla, a pesar de ser un compartimento muy chiquitito, tiene mucha bursa, porque si se dan cuenta la rodilla es súper ósea. Si uno la toca al tiro la prominencia ósea. En el hombro no es tan así, o en otras articulaciones. Incluso el codo podría tener un poquito más, pero la rodilla es fácil identificar la interlínea, los cóndilos, la tibia, la cabeza del peroné. Entonces, como se están llegando tantas estructuras, tantos ligamentos se están insertando, necesita esto tener harto apoyo con el tema de la fricción, ¿ya? Y hay una bursa bien importante que es muy frecuente, que es de la bolsa anserina, que es la pata de ganso. ¿Se acuerdan de la pata de ganso? Que son todos estos músculos que van por la parte medial de la pierna, llegan y se insertan en la cara medial. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran? Gracilis, semitendinoso y sartorio, ¿cierto? Que es este largo que cruza. Esos tres llegan y van acá. Si yo tengo mucha fricción en esos segmentos, la bursa se inflama. Lo mismo pasa por lateral, por la banda iliotibial, que está, bueno, aquí está el mono resumen. Si se dan cuenta, cada una de estas regiones explica cada una de las bursas que puede tener. Entonces un paciente con un dolor en la región interna probablemente tenga una bursitis de la pata de ganso. ¿Ya? Si tiene un dolor en la parte lateral, estamos hablando solo de bursas, porque ahí hay ligamento, hay más estructura, hay menisco. Si vamos a la parte lateral o externa, probablemente pensemos en la banda iliotibial, que es la que recorre, ¿cierto?, el cóndilo y lo rosa. La región posterior, el gastrocnemio o popliteo, y en la parte anterior, que eran estas bursitas que estaban antes y después de la rótula, supra o la intrarrotuliana, superficial o profunda. ¿Ya? Este mono ordena un poco
cuáles son las bolsas que nosotros vamos a ir a. La clínica, nuevamente, edema, tumefacción, dolor nocturno, dígame. ¿Cómo se puede diferenciar? Porque claro, entiendo que estén los región anterior, posterior, externa, pero yo creo que si un paciente va a decir que le duele la rodilla y no sé, no creo que uno pueda diferenciar como la que está supratelar y Ah, no, es difícil. No, entonces son así como por región. Sí, de la- sí, como Ya. para adelante. Ahora, por ejemplo, un dolor en la parte anterior puede ser una lesión del tendón. Ya. ¿Cachai? Entonces hay que diferenciar. ¿Y ayudaría la eco? La eco puede servir, o si te dice que es un dolor nocturno, si no tiene debilidad para hacer la extensión. Pero no había diferencia de tratamiento por saber cuál es específicamente la que está inflamado. Si la quieren infiltrar, sí, Ah, pero ya. para el reposo, la analgesia, sí tiene. Pero la clínica sí lo importante es diferenciar la bursitis de otras cosas, de un menisco, por ejemplo, o de la grasita que está abajo del tendón. No sé si se acuerdan que hay una grasita abajo del tendón que es la grasa de Hoffa. Y esa grasita se inflama y produce un cuadro que se llama bursitis. Y ese dolor también es distinto. ¿Ya? Pero como son tantas, hay que ser muy, muy preciso para poderlas diferenciar. Y acuérdense que va a limitar los rangos. Puede haber, bueno, si hay fiebre, puede ser una bursitis que está infectada. ¿Ya? Eso está gigante, esa rodilla. En la región anterior, bueno, esto ya lo vimos también, cómo se van dividiendo, prerotuliana y extrarrotuliana. Y la región interna, recuerden, la anserina o pata de ganso, con los músculos que mencionaron. La parte lateral, acuérdense de la banda iliotibial. Y ¿dónde está el montón? Está el examen físico. Bueno, el manejo es muy parecido a lo que ya hemos estado viendo, ¿cierto? Pero bien bonito que les quería mostrar. Oh, parece que no. Quizás está mal. Y como les decía, las bolsas también se pueden aspirar para hacer un diagnóstico y también tratamiento. Ustedes sacan un poquito de líquido y también pueden infiltrar anestésicos o corticoides para aliviar también la inflamación. La tendinopatía rotuliana, aquí vamos a ver la parte del tendón, que esto también es bien molesto. Generalmente se produce nuevamente una contracción excéntrica y es muy común en los deportistas que realizan actividades de salto, como en el básquet. Saltan y exigen más el tendón rotuliano. Y acá está la clínica. Generalmente la clínica se va a basar en el dolor en la parte inferior de la patela. Ya como muestra ese monito ahí, son las presentaciones de la patología. El tendón ahí es más largo, ¿cierto? Cuando termina la patela y se va a insertar en la tuberosidad anterior de la tibia. Los factores de riesgo: debilidad del cuádriceps, acortamiento de los isquiotibiales, anteversión femoral, que tiene que ver con la rotación del fémur. No sé si alguna vez lo vieron, pero el fémur tiene los cóndilos, ¿cierto? Y la cabeza femoral, y eso tiene como una relación de rotación. Cuando está muy rotado para adentro, por ejemplo, los niños nacen con más rotación, así, están como para adentro. Por eso cuando uno es chico camina con los pies para adentro, y después cuando crece, a los 9 10 años, empieza a caminar con los pies para afuera, ¿ya? Y eso es normal, tiene que ver con el desarrollo, en cierto grado. Hay dolor, ¿cierto? En la parte anterior, todos saben identificar el tendón, ¿o no? Es fácil, es grandote igual, ¿ya? Y puede existir también atrofia del cuádriceps. Es súper importante cuando examinen los tendones, chiquillos, vean las porciones musculares. Uno no sabe si ese paciente es musculoso o era musculoso, pero siempre van a tener una parte contralateral. Entonces comparen un muslo con el otro, comparen un hombro con el otro, una mano con la otra, ¿ya? Por eso Diosito nos dio dos partes para poderlas comparar. Entonces no se queden solo con eso, ¿ya? Si ustedes ven que hay un músculo, un cuádriceps súper flaquito y otro guatón, bueno, algo pasó ahí. El diagnóstico es clínico. Nuevamente la eco nos va a ayudar a ver si hay alguna lesión, y la reso para descartar lesiones más complejas o intraarticulares. El manejo en reposo, los AINES, la fisioterapia.
esto no lo hemos conversado mucho, pero en general la fisioterapia, aquí se encargan los kinesiólogos. La fisioterapia tiene que ver con herramientas mecánicas que uno utiliza para manejar el dolor o ciertas limitaciones. ¿Han escuchado el ultrasonido? Que es como una maquinita que uno le pone cuando le hacen kine y vibra. Y esa vibración llega profundo a los tejidos y ayuda a reparar, ¿ya? Es distinto, por ejemplo, a la compresa caliente. Es como una toallita que tiene una cosa adentro y uno se la pone en los hombros y da calor. Ese es un calor un poquito más superficial, ¿ya? Entonces igual es bueno saber al menos qué hacen los kines, qué herramientas tienen, no para decir usted haz esto o esto otro, sino para orientar un poco a dónde va la cosa. También se pueden utilizar los braces y las infiltraciones para poder mejorar, ¿ya? Los isquiotibiales. Aquí estamos en la porción posterior. El que más se lesiona es el bíceps femoral. ¿Se acuerdan que el bíceps femoral tenía dos porciones? ¿Sí? Ya, bueno. Una larga y otra corta. Y el bíceps femoral está por lateral o por medial del muslo. Hay un mono. Lateral. Medial. Ustedes me dijeron recién que la pata de ganso está por medial, ¿cierto? Y ahí está el semi-tendinoso, que es uno de los músculos isquiotibiales. Y también está el semi-membranoso, ¿cierto? Esos están por medial. Y por lateral entonces está el bíceps femoral. ¿Ven? Ya no se les olvida. Y esto también ocurre por movimientos de desaceleración. Es bien común en los deportistas. Y hacen hematomas, se desgarran, como que son bien feas estas lesiones. ¿Y saben por qué se llaman isquiotibiales o no? Van desde el isquion a la tibia. Sí. Se saben el origen de la inserción del músculo. Dolor agudo, súbito, provoca unos hematomas bien feos. Lo ven acá en el mono, ¿no? Esto es un hematoma. ¿Por la tendinitis? ¿Por la tendinitis? No, esto ya es un desgarro. No, esto es un desgarro. ¿Lo ven, cierto? Como bien llamativo y se palpa. Muchas veces uno los toca y como que crepita con la sangre que está adentro, ¿ya? Son lesiones bien feas. Pero claro, esto no es tendinitis, es una lesión de los isquiotibiales en sí. Palpar la región tendínea. Si ustedes palpan la porción posterior de los isquiotibiales, es fácil distinguir. Son como estas cuerdas que se hacen cuando uno dobla la rodilla. De hecho, las que están mediales se palpan las dos. Uno puede distinguir el semimembranoso, semitendinoso. Y la parte lateral, ahí están los bíceps femorales, ¿ya? Solo que la cabeza corta se inserta un poquito antes. Pero son fáciles de palpar. Y eso da el rombo popliteo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la anatomía? La fosa, ¿cierto? Que estaba hecha con los isquiotibiales arriba y abajo los gastrocnemios. ¿Y qué pasaba por el centro? Algo muy importante. El nervio. Y la arteria popliteo. ¿Cómo se llama el nervio? Popliteo. No. Femoral, el ciático. No, el tibial. El nervio tibial pasa por ahí. Que viene del ciático que está más arriba. ¿Sí? De hecho, esas arterias que pasan por el ladito se palpan cuando uno hace el examen vascular de los pacientes, cuando quiere buscar los pulsos, ¿ya? Es como un rombo bien importante. Y en el centro también aparece otro agente bien común, que es el quiste de Baker. Es una bolsita, ¿cierto?, que se enquista y a veces se revienta y duele mucho y se confunde con ciertas patologías como la TBP, ¿ya? El diagnóstico nuevamente es clínico. Aquí les muestro algunas imágenes. ¿No ven esta parte como hipocogénica, esta cosa negra que está dentro del músculo? Ahí probablemente es un desgarro. ¿Lo ven? Ahí se ve clarísimo. ¿Sí? ¿No? Ya queda poquito. Ánimo. No, y la otra cosa. La otra verdad es que... Además que te todo en la diapo, así que no... El manejo ya lo estuvimos conversando recién, ¿ya?
La banda iliotibial es lo que estaba por fuera. La banda iliotibial viene del músculo tensor de la fascia lata, que está arriba, como en la cresta, ¿cierto? Hasta acá. ¿Lo ves? Esta es la esquina. Y esto baja y se hace como una fibra. Y se llega a insertar abajo. La cosa es que esto pasa por arriba del cóndilo. Aquí está la cintilla iliotibial. ¿Ven? Ahí está la tibia, el tubérculo de hierro. Y aquí está el cóndilo femoral. Y cada vez que uno camina, esto pasa por encima. Pum, pum, pum. Acá abajo. Por eso hay una bursa ahí abajo. El tema es que esto es muy propenso a inflamarse y generar dolor. ¿Por qué? Porque si tengo un desbalance muscular, si me pongo a trotar 10 kilómetros y nunca he trotado, eso se va a inflamar y va a ser un dolor muy potente. Esta es como la rodilla del corredor, la cintilla iliotibial, es como lo que más se lesionan los runners, ¿ya? Y esta es la prueba de Novio. Lo que hace esta prueba es palpar el cóndilo, ¿lo ven? Aquí en el dedito en el cóndilo femoral, y la rodilla está en 30 grados, perdón, está en flexión. Entonces yo la elevo y la empiezo a estirar y la llevo a los 30 grados y ahí provoca dolor. ¿Por qué en esos grados? Porque en esos grados es cuando la cintilla pasa por arriba del cóndilo. ¿Sí? El diagnóstico es clínico y el tratamiento ya lo estaba revisando. Del pie, solamente mencionar el tendón de Aquiles. ¿Ya? ¿Vieron esa película? ¿Sí? Oh, es muy bueno. El tendón de Aquiles es un tendón muy grande, muy poderoso, que se acorta. ¿Alguien? Ustedes son muy jóvenes. ¿O han visto las mamás o las señoras que han usado tacos toda la vida y después no pueden dejar de usar tacos? Sí. Ya, eso es porque se les deforma el pie y siempre estuvieron en punta. Y ese tendón se cortó finalmente. Entonces, por eso después no pueden usar zapatos, porque el tendón siempre estuvo ahí pegado en esa posición, como contrayéndose los gastrocnemios, y tienen así unas pantorrillas las señoras. Claro, porque siempre estuvo eso muy contraído y se termina cortando. Y después se ponen una zapatilla y no les gusta. Entonces, vean una bolita en la calle con tacos. Esa señora siempre ha usado tacos. No porque le guste o porque sea más cómodo, sino porque no tolera el otro zapato. ¿Ya? Este tendón también es súper fácil de palpar y se engruesa cuando hay una patología. ¿Y han escuchado que se corta o no? Sí. Y suena, de verdad que suena así, ¡pah! Y cuando se corta es complejo, ¿ya? Porque en el fondo perdemos el músculo más potente, que es el tríceps dural. Ya no podemos ponernos en puntitas. Y hay una prueba que es esta. Ahí está el video. Si ustedes se ponen de guatita boca abajo y se aprietan el tríceps dural, el pie se va a mover, ¿ya? Porque hacen la contracción del músculo y se va a poner en puntita. Cuando se corta, no se mueve. ¿Lo ven? Que este no hace nada. Esto está cortado. Esa es la prueba de Thompson, para ver si está cortado el tendón. ¿Ok? Sí, duele. Duele cuando se corta, ¿no sabes? Bueno, el diagnóstico, la tendinopatía, nuevamente es clínico, se apoya en el laico. Y la radiografía, para ver el calcáneo, a veces se abulsa, se corta, o sea, se saca un pedacito. Y la reso puede servir para otros diagnósticos. ¿Ya? Ahí están nuevamente las imágenes. Dígame. ¿El tratamiento siempre es quirúrgico cuando se corta? Oye, a veces no los operan. A veces. Pero es difícil que se repare solito, si se rompió completamente. Ahora las cirugías no siempre son como abiertas. Muchas veces entran a ver el tendón de Aquiles, pero muy percutáneo. Sí, como que lo pueden reparar así. Pero claro, si se rompió completo, si tenéis 20, 30 años, no vaya a estar 50 años más de tu vida con el pie sin poder hacer la plantiflexión. Sí, depende mucho del paciente. Pero en general sí. En general sí.
Para la tendinitis, lo mismo, reposo, analgesia, fisioterapia, elongar y educar, del calzado, lo que hablábamos recién, los tacos, modificar las actividades que causan el dolor. Y hay cuadros crónicos también, ya que se pueden hacer otro tipo de terapia, como las ondas de choque, hay parche de nitroglicerina, el plasma con plaquetas que ayuda a reparar este tendón. Y otro que también pasa bien desapercibido, que es la tendinitis del tibial posterior. ¿Se acuerdan de este músculo? ¿Tibial posterior? ¿Sí? Bueno, el tibial posterior hace ese movimiento que está ahí, que es la inversión del pie, llevarlo para adentro. El tibial posterior está súper profundo entre la tibia y el peroné, en la parte posterior. Y cuando uno tiene el pie plano, ¿alguien tiene el pie plano? ¿Sí? Cuando uno tiene el pie plano, el arco, este arco, se cae, ¿cierto? Es el pie plano, la caída del arco medial. Si este arco se cae, este tendón se elonga, se estira. ¿Por qué? Porque este tendón, este músculo en realidad, es el encargado de crear la bóveda plantar, que es esto. Entonces, muchas personas con pie plano o tienen debilidad del tibial posterior o van a tener una tendinitis, ¿ya? Porque está muy elongado ese músculo. Esto no se diagnostica tanto, pero es bien frecuente, ¿ya? Y de esto les quiero mostrar cómo se aplica la biomecánica, ¿ya? Si yo logro hacer que el pie forme una bóveda, o sea, lo enderezo, el retropié, puedo hacer de que el tendón ya no esté tan elongado. Aquí, a ver, tengo un lápiz. Bueno. Aquí está, si tiran una línea con la tibia, caería acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? Este es el calcáneo, esto es el retropié, la parte de ahí. Y si yo tiro una línea, el calcáneo está para allá, ¿cierto? Entonces hay una línea que está aquí y otra que está acá. Y eso hace que el retropié esté para adentro, como que se caiga el calcáneo, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar estas plantillas, ¿lo ven acá las plantillas? Le ponen una cuñita que suba esta parte, enderezan el calcáneo, arman la bóveda y el tendón ya no está tan estirado, ¿sí? Entonces hay pacientes que tienen pie plano y tienen dolor. Una plantilla que tenga una cuña y repare el valgo, que es el tobillo para adentro, y lo enderece, ¿ven que este pie está derechito? Y lo enderece, va a hacer de que se forme el arco plantar y ya no tenga dolor en esa parte, ¿ya? Así que siempre esto tiene que estar acompañado de un examen, por eso uno ve el triángulo del talle, de cómo se para, de que si tiene escoliosis, si tiene una cadera arriba más alta que la otra, si tiene las rodillas para adentro, si tiene las rodillas para afuera, ¿sí? Y por último, la fascitis plantar. ¿Alguien ha tenido esto? ¿Sabe lo que es? ¿Sí? No. Calambres. Ya. La fascia plantar es una membrana que está en la planta del pie. Y esa membranita nace del calcáneo y pasa por toda la parte de abajo del pie. Y se puede inflamar. ¿La ven? Eso blanco de ahí. Ahí está pasando por todos los lugares. Es muy común que provoque un dolor en el talón y muchas veces se asocia con el espolón calcáneo. ¿Lo han escuchado, no? Sí. Que es este cacho de acá, literalmente un cacho, pero esto no genera el dolor, ¿ya? Muchas veces se le atribuye la causa, pero generalmente no es la causa del dolor. Aunque se vea súper feo, el espolón no es la causa de la fascitis plantar, ¿ya? Sino que puede ser que haya un pie plano, sobreuso, lesiones, mala distribución de las cargas de los pies, ¿ya? Y aquí, miren, aquí está la fascia plantar, aquí está el calcáneo, esto blanquito, ¿lo alcanzan a ver todo, no? Esto blanquito, aquí está llegando la fascia y se inserta en el calcáneo. ¿Ven que es así de ancho? Miren acá, es así, gigante. ¿Ya? Esto ven los radiólogos en live, ¿ya? La inflamación de la parte de la inserción de la fascia plantar, ¿ya? Diagnósticos diferenciales, les puse aquí algunos neurológicos. Recuerden que la planta del pie se inerva por el tibial,
y a veces se pueden atrapar los nervicitos. O hay pacientes que tienen diabetes y tienen polineuropatías y le arden los pies, les molestan y puede ser también la causa de eso. ¿Ya? Tratamiento, esto lo van a ver harto si trabajan en atención primaria, y hay ejercicios de elongación, por ejemplo este, que es llevar una toalla a la punta del pie y estirar la fascia, o pararse como frente a una pared, llevar el pie hacia atrás y elongar la planta del pie, llevarlo para abajo, o pisar una pelota de tenis, o una botella con hielo congelado, ponen una botellita con agua, la congelan y la amasan, y eso alivia porque tiene hielito y también elonga la fascia, ¿ya? Y otras cosas que se ocupan, bueno, hay un poco de ejercicio que es como agarrar una toalla con los dedos de los pies, y las taloneras de silicona también pueden ayudar a darle más distribución de carga a los pies, ¿ya? Esa es la fascitis plantar. Hay harta información en la diapo, así que les va a quedar esto, ¿ya? Y otras, siempre hay más patologías que no alcanzamos a ver, como el síndrome de entrecruzamiento, que es un dolor que está un poquito más medial en el antebrazo, que es cuando se cruza el primer compartimento con el segundo, extensores de muñeca, y se friccionan. Está el síndrome hipertrocantérico que les contaba recién, la metatarsalgia, que es el dolor como en la cabeza de los metatarsianos, y la tendinitis de los peroneos, que también es bien frecuente y poco diagnosticada. Los peroneos son los que llevan el pie para afuera, hacen lo contrario del tibial, hacen la eversión del pie y se lo pueden palpar acá en la parte lateral, ¿ya? Y esos tendones pasan por atrás del maléolo lateral y a veces a los pacientes les duele cuando uno toca, ¿ya? Así que, a pesar de lo larga que fue la clase, hay más cosas que no alcanzamos a ver hoy día, ¿ya? Listo. ¿Dudas? ¿Están bien? Están muy lesos. ¿Sí? Ya nos queda la última clase. ¿Quieren pagar?